Bueno, lo he visto bien. La verdad que el equipo me ha gustado. Ha sido un equipo que bueno, ha tenido un buen trato de balón. Ha sido un equipo muy paciente contra un equipo que nos ha esperado atrás. Que no es fácil jugar contra un equipo así, que siempre al final acabas desesperándote, pero he visto al equipo muy serio en todas las facetas y creo que bueno, hemos sido merecedores de la victoria. Como dices, al principio ellos estaban muy fuertes ahí atrás, a ver, costaba encontrar los huecos, pero sí que en la segunda parte parece que costaron un poco más el esfuerzo y ya se os vio más cómodos, ¿no? Sí, al final el trabajo de la primera parte te ha dado la recompensa en la segunda, ¿no? El hecho de tocar mucho la pelota, de hacer correr al contrario, de moverlo mucho, hace que al final pues, el equipo contrario se vaya debilitando. En ese sentido hemos estado bastante bien, hemos estado acertados y bueno, salvo momentos puntuales en los que ellos han podido tener alguna ocasión, casi siempre en alguna acción a balón parado, en la que sí que es un equipo fuerte, pues lo demás creo que ha estado muy controlado. La verdad que estoy satisfecho con el trabajo del equipo. También se estrenaron hoy dos de los tres últimos fichajes, Víctor con gol, no sé cómo los has visto a ellos y bueno, sobre todo si estás satisfecho con la confección de la plantilla o echas en falta algo. Sí, estoy contento con la confección de la plantilla, ¿no? Quizás igual un jugador en medio campo nos podría haber venido bien, pero tenemos lo que tenemos y bueno, con ello lo vamos a afrontar yo creo que con garantías, ¿no? Sí es cierto que los jugadores que han debutado hoy, bueno, están en un proceso de adaptación a los compañeros, necesitan su tiempo para dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Bueno, y una última, el otro partido, el que se ha clasificado es el de yo, me imagino que todavía tendréis que ver mucho, pero bueno, ¿qué te parece el próximo rival en la Copa Federación? Pues un rival más, un equipo de segunda división B, que seguramente nos va a poner las cosas difíciles en su campo, pero que bueno, ahora yo ya estoy pensando en el próximo partido, que es el de la semana que viene.